¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, como siempre a través de la doble frecuencia. Para la región San Martín, para las ciudades de Lamas y Tarapoto en los 96.3 de Estación Lamas y los días domingos para el sur de la ciudad de Lima en los 99.5 de Radio Imperial 2. Al habla como siempre un amigo, Fernando Chapi Martínez, también de vez en cuando no solamente tratamos los misterios de una manera clásica, sino que también lo vemos de algunas otras formas, como la que ahora vamos a hacer, basados en un libro que nuestro invitado ha realizado hace ya algunos años, que lo pude encontrar gracias a la magia de la internet y que me pareció tan fascinante, tan interesante y tan innovador que decidí ponerme en contacto con él y lo logré. El invitado para hoy es justamente Ignacio Cabria desde España y él es autor, entre otros, por supuesto, de un libro del que les he venido ya hablando en los segundos inmediatamente precedentes llamado OVNIs y Ciencias Humanas. Imagínense ustedes esa conjunción. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Muy bien, gracias por la bienvenida. Encantado de estar contigo. Así es. Me encantó el libro desde que vi la carátula y el nombre. No está disponible para su descarga en internet y eso, bueno, es también bastante interesante. Lo devoré ni bien pude tenerlo ya en el formato PDF en la computadora, porque sobre todo no es que nos da una visión del fenómeno ovni, digamos, la típica, ¿no? La del ufólogo que recopila casos y lo ve casi siempre desde la hipótesis extraterrestre, o ahora también hay otras hipótesis, interdimensional, etcétera, la psicosocial, sino que va enfocándolo desde la ciencia. En este caso, yo he estudiado ciencias sociales, justamente en una universidad aquí en Perú. Entonces, cuando vi ovnis y ciencias humanas, cuando vi, digamos, el índice del libro y empecé a leerlo, dije, esto realmente es muy innovador, nunca antes había visto un enfoque de esa manera y quisiera saber cómo es que te animas para escribir este libro, cuál es el origen detrás del mismo. Hombre, es la trayectoria que yo llevaba en los años 80 de enfocar cada vez más el tema de los ovnis desde el punto de vista antropológico, ¿no? En primer lugar, ¿no? Además coincidía con mis estudios de antropología cultural en la Universidad de Barcelona. Entonces, durante aquel periodo estudié a los contactados desde el punto de vista de las creencias milenaristas, de las prácticas mesiánicas, etc. Y amplié el campo también al análisis psicológico del testigo, de sus experiencias, de la percepción, y a otros temas, de sociología, en fin, quise cubrir al final, a lo largo de los años 90 y así, pues fui cubriendo una serie de aspectos de las ciencias sociales y la psicología. Por eso lo he llamado las ciencias humanas en general, ¿no? Y en el contexto de la Fundación Anomalía, es la organización en España que formábamos alrededor de la revista Cuadernos de Ufología, una revista prestigiosa en su momento hasta que desapareció. Bueno, pues aquel colectivo Cuadernos de Ufología tenía un proyecto o distintos proyectos para ampliar el alcance de la investigación OVNI, ¿no? Desde el aspecto cultural, del aspecto de las ciencias naturales, etc. Y yo entonces me centré en este proyecto de dar a conocer un poco, sobre todo dirigido al investigador, al interesado por el tema OVNI, darle a conocer cómo se puede contemplar el tema de los OVNIs y cómo se puede investigar más allá de la investigación de campo clásica sobre el terreno y de la acumulación estadística, etcétera, ¿no? Que hay otras perspectivas que tienen que ver con nuestra psicología y con la sociología, sobre todo, ¿no? Sé que es una pregunta bastante extensa de ser respondida, pero bueno, vayamos así por partes, como si del libro se tratase. ¿Cómo es que se enfoca el fenómeno OVNI desde el campo psicológico? Últimamente he estado también en contacto con distintos investigadores que lo ven
digamos así, con la hipótesis justamente psicosocial, ¿no? Que si se trata de una construcción de nuestra mente, que si está relacionado a estados alterados de conciencia, que si está relacionado con perspectivas de una realidad más ampliada a la que accedemos por algún fenómeno químico de la mente, etcétera, etcétera. Hay muchas de estas teorías que últimamente están ganando campo y que de por sí son refrescantes, ¿no? Porque dejan de, digamos, de lado el más de lo mismo en lo que muchas veces se había convertido, más que la recopilación de los casos OVNI, su interpretación, ¿no? Desde el punto de vista de tu investigación, tus conclusiones, tu libro, tu obra, ¿cómo contemplas tú el fenómeno OVNI desde la óptica de la psicología, por ejemplo? Bueno, yo tomé distintos aspectos desde la psicología de la normalidad hasta la psicopatología, ¿no? Hay todo un amplio rango de fenómenos y empezando por la psicología de la percepción, ¿no? La psicología de la normalidad, cómo percibimos las cosas en cada momento y cómo las interpretamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, me basaba en cómo el testigo de un caso OVNI, desde el estímulo visual externo, que puede ser una luz en el cielo, cómo él percibe esto, cómo le da un significado de acuerdo con sus conocimientos previos y sus creencias. Sus conocimientos previos le pueden decir que aquello es simplemente un avión, ¿no? O bien puede, si no consigue explicar, digamos, de una manera normal aquello como un avión, como el planeta Venus, etcétera, puede recurrir, es lo que han planteado los psicólogos y los antropólogos cognitivos, ¿no? Puede recurrir digamos, al almacén de memoria, digamos, de nuestros símbolos y de nuestras creencias, en el que si nosotros creemos que existe la vida extraterrestre y existe el tema OVNI, inmediatamente hacemos esa conexión entre nuestra percepción y lo que nosotros consideramos que es un OVNI para interpretar aquello que hemos visto como, al final, una nave extraterrestre, ¿no? Y en ese juego de feedback, ¿no? Entre lo percibido y nuestra mente, le podemos llegar a atribuir a aquello que estamos viendo ahí fuera por ciertas características que tienen que ver más con lo que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través de las películas de ciencia ficción, etcétera, de lo que es una nave. Le podemos atribuir ciertas cosas porque nuestra percepción es falible, es débil, no alcanza a explicar todo. Entonces, esa es una forma, digamos, desde la psicología normal, como podemos interpretar el tema OVNI, ¿no? Es una interpretación de un estímulo ambiguo que en principio no podemos explicar, una interpretación de acuerdo con nuestros preconceptos y nuestras creencias. Luego hay otras vías. Normalmente la que más se ha tratado por muchos autores es la vía, digamos, de la psicología profunda, siguiendo la vía junguiana de Carl Gustav Jung, ¿no? El psicólogo que estudió el tema de los ovnis desde el punto de simbólico, ¿no? ¿Qué es lo que representan los ovnis Jung escribió un libro en 1959, creo que salió, que se trataba un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo. Y en aquel libro lo interpretaba como un mito, un símbolo materializado que representaba un poco, pues, los miedos y las esperanzas, etcétera, del hombre del siglo XX, de la cultura del momento, ¿no? Esa vía, la vía junguiana o de análisis o de psicología analítica, ha tenido mucho éxito, ¿no? Entre toda una serie de autores, porque da mucho campo a la imaginación, ¿no? Los ovnis como arquetipos del inconsciente colectivo, decía Jung, ¿no? Y bueno, luego a partir de ahí he analizado también, por ejemplo, cómo se producen los mecanismos psicológicos que producen las abducciones, que es otro fenómeno ya que tiene que ver con estados alterados de la mente, etcétera, hasta llegar a la psicopatología. Directamente ahí
hay fenómenos como las alucinaciones y otros que podrían ser derivados de fenómenos psicopatológicos, ¿no? En el campo concreto de las abducciones hay un aspecto que ha interesado mucho en estas últimas 2 décadas sobre todo, que es el de la parálisis del sueño con alucinaciones, con visiones hipnopómpicas e hipnagógicas, que significa un fenómeno raro que se produce al entrar en el sueño o al salir del sueño, que produce una parálisis corporal acompañado de unas visiones que vienen a coincidir con una especie de luz, de un globo de luz, una cara, algo que se te aproxima, ¿no? Y que podría explicar, en cierta manera, una parte de las abducciones. O sea que, bueno, te resumo así un poco todo el rango de perspectivas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es interesante el hecho de que Jung escribe su libro en 1959, lo que quiere decir que el nuevo mito de los ovnis, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo a esto, tuvo una repercusión mundial bastante rápida, ¿no? Porque en el año 47 es cuando hay un consenso de que empezó todo esto con el tema de, bueno, del piloto que dio el nombre, bueno, en realidad no lo dio como todos sabemos, no Kenneth Arnold, sino que después la prensa fue la que puso el de platillos volantes o voladores, el tema de Roswell y todo esto fue tan solo 12 años antes de eso, y después el fenómeno se había expandido tanto, quizá era la humanidad en búsqueda sedienta de un nuevo mito ante el derrumbe de las cuestiones ideológicas, religiosas y demás, y ahí tuvo, digamos, el clic perfecto, por decirlo, ¿no? El enganche perfecto frente a esto nuevo que iba justamente con el tema también del avance de la tecnología, de lo que se hablaba, de esas ansias de conocer el espacio y demás, que era que, bueno, el ser humano hablando de llegar al espacio en las películas y en los libros, pero la contraparte, de allá vienen a visitarnos también, entonces es como que llega en el momento perfecto esto y se esparce pues como la espuma, como suele decirse, tan solo 12 años después. Qué interesante. Sí, eso, los años 50 son fundamentales. Bueno, desde 1947 hasta el inicio de la carrera espacial con el Sputnik, ¿no? En 1957. Esa década, digamos, es fundamental en la creación de esto que llamamos habitualmente un mito moderno, ¿no? En cuanto que es un fenómeno sociológico y cultural que se produce acompañado de toda una serie de símbolos muy significativos de la cultura del siglo XX, ¿no? Como tú decías, surge en plenos inicios de la carrera espacial, ¿no? Cuando la imaginación se proyecta hacia la investigación del espacio, ¿no? Hacia la última frontera en aquel momento, ¿no? Lo nuevo, lo novedoso está ahí fuera, en el espacio, ¿no? Y entonces, con esas mismas ansias de conquista del espacio, fíjate, 1947, por ejemplo, es el año de las conquistas de la aviación, cuando se rompe la velocidad del sonido. Jaeger, ¿no? El piloto Jaeger, la conquista de las alturas, ¿no? Por tanto, la pasión por la tecnología. Todo eso se resume un poco en esa máquina fantástica que es el platillo volante, como lo llamó aquí la prensa en España, o el disco volador, como lo llamaron en otros países de Latinoamérica. Y coincide, pues eso, con los inicios de la especulación sobre la conquista del espacio. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos soñando con la conquista de otros planetas, con contactar con otras civilizaciones, como la ciencia ficción de aquel momento, ¿no? La era dorada de la ciencia ficción, los años 40, ¿no? Como lo llamó Isaac Asimov, ¿no? Y entonces es como que aquellas visiones en el cielo de aquello nuevo, es como que estamos proyectando hacia afuera nuestras visiones internas, ¿no? Nuestras imaginaciones, ¿no? Y entonces proyectamos sobre esos hipotéticos visitantes del cosmos pues todas nuestras maneras propias de la civilización conquistadora, ¿no?
que conquista las alturas, conquista la tecnología, el espacio, conquista el universo, ¿no? La plena época de colonización todavía, ¿no? Entonces todas esas ideas se proyectan sobre los platillos volantes, sobre los discos voladores, haciendo que esos visitantes del cosmos vengan aquí a vigilarnos, a experimentar, eh, a, pues eso, a explorar la Tierra, ¿no? Que es lo que nosotros imaginamos, lo que los astronautas van a hacer inmediatamente después, ¿no? Así es, y también hay otro tema, un tema histórico, un tema de quiebre, que es que durante toda la historia de la humanidad se han formado y han caído imperios, ¿no? Y justamente estamos en la época en la que, bueno, después de las guerras mundiales y todo esto, empiezan los procesos de descolonización o supuesta descolonización, dirían otros, en la que ya lo que quedaba poco o mucho de los últimos imperialismos, pues al menos los geográficos, empieza ya a desmembrarse y a surgir multitud de nuevas repúblicas. Entonces, quizá dentro de la vena más profunda del ser humano estaba pues ya instalado ese tema de la conquista, como bien mencionas, y entonces, bueno, ya no queda nada más que descubrir, se han llegado a ambos polos, se han descubierto la vastedad de los océanos, más o menos las extensas selvas, entonces, ¿qué nos queda? El espacio. Y ya nosotros no podemos ser conquistadores porque ya está políticamente incorrecto, entonces vienen otros conquistadores de más allá de las nubes y de quién sabe qué lejanas estrellas. Esto me hace recordar cuando hace muchos años yo era adolescente, andaba, lamentablemente no lo compré, en un mal momento no lo compré, en una de estas librerías antiguas, y encuentro pues un libro de segunda mano de uno de estos autores pequeñitos, ¿no? Ya ni recuerdo el nombre, que era de esos años, de cuando ocurre el lanzamiento pues del primer ser vivo que se sepa, ¿no? De la perrita Laika, y justamente era de dos personajes que reflexionan en un tono satírico, así, humorístico, sobre estos acontecimientos desde la incredulidad. Yo recuerdo mucho que iniciaba algo así como diciendo, me comentan las últimas noticias de que los rusos han lanzado una perra al espacio. ¿Tú les crees? No, yo no les creo. ¿Y por qué no les crees? Es que me resulta sumamente incómodo creer que cuando me voy a dormir hay una perra dando vueltas encima de mi cabeza. ¿No te parece ilógico? Y empiezan así a burlarse y de todo esto en clave de lo que les estaban pintando como una modernidad que crecía muy rápido, ¿no? Entonces es parte de un fenómeno cultural, es parte de una época, y justamente ya has mencionado grosso modo la parte psicológica, pero entremos también a lo que dice tu libro, aunque ya lo estamos tocando en realidad, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología y de la antropología. ¿Cómo vemos este fenómeno desde esos puntos de vista? Sí, esto que estaba comentando es, bueno, es un punto de vista antropológico, ¿no? Y cultural, ¿no? Interpreto inserto, digamos, el tema de los ovnis dentro de la cultura del momento, la cultura norteamericana, en primer lugar, de mediados del siglo XX, pero que ya está en los inicios de la globalización. O sea, fíjate que inmediatamente, días después, bueno, prácticamente eso, en aquella misma semana ya se está publicando la noticia de Kenneth Arnold en otros países, se están publicando los comentarios de los militares americanos sobre aquella visión y los primeros casos que se producen en Estados Unidos que inmediatamente empiezan a reproducirse en los días siguientes en otros lugares del mundo. En el Golfo de Vizcaya, ahí en Francia, en distintos países, ¿no? Y aquello lo multiplica la prensa. En España muy poco todavía porque recordarás que, bueno, pues estábamos en la dictadura de Franco con un país muy cerrado hacia el exterior, hacia la información, y prácticamente el tema de los platillos volantes apenas causó ninguna sensación en los inicios, ¿no? Sí que fue, ya en España fue en concreto en 1950 cuando de pronto hace su explosión el tema de los platillos volantes, como se les llamó aquí desde el principio, ¿no? Y asociado
a un aspecto muy sociológico como son los medios de comunicación. O sea, todo aquello se produce en la prensa y en la radio. La radio es muy difícil ahora saber qué es lo que se dijo porque no existen esas grabaciones, pero tenemos la prensa, la he analizado en detalle, ¿no? De cómo penetró el fenómeno de los platillos volantes en España, y es un puro fenómeno mediático que se produce entre el mes de marzo y el mes de mayo de 1950, ¿no? Y aquí tenemos este fenómeno sociológico importantísimo para cualquiera que estudie los fenómenos sociales, de cómo unos simples rumores sobre unas lucecitas o un algo que pasaba por el cielo y que va dejando una pequeña estela y tal, cómo aquello inmediatamente se le dota de significados porque todo eso nos viene desde Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente se reproducen las teorías de Donald Keyhoe, el mayor retirado, el militar norteamericano que es el primero que dice que los platillos volantes, los flying saucers, vienen de Marte, y esa idea de Marte inmediatamente encaja con un mecanismo que tenemos ahí ya en la cabeza, que es el mito marciano desde finales del siglo XIX, ¿no? Esa ligazón, ¿no?, de lo que se ve ahí en el cielo con el mito de Marte, que ya venía de antes, causa furor, ¿no?, en 1950. Es decir, que ahí tenemos un fenómeno sociológico comunicativo, tenemos la cultura del momento en la que ya existía consciente o inconscientemente la ciencia ficción, tenemos todo eso que es propio de la cultura contemporánea, que, como decíamos ahora, es nuestro concepto del colonialismo, ¿no?, de otros, de la conquista, de la geografía, del espacio, etcétera. Bueno, y todos esos aspectos se juntan en la creación de este fenómeno único que fue los ovnis, como se llamaría después, ¿no? Así es. ¿Y cómo será esto de influyente? Que incluso hasta ahora, cada vez menos, pero en la cultura popular y más tomado ahora como broma o como manera de desacreditar, se sigue llamando. Claro, ya casi nadie cree que, salvo algunos, ¿no?, que en Marte pues haya vida inteligente, y antes se hablaba de canales construidos por una civilización decadente que se esforzaba por llevar lo último de agua que quedaba y sobrevivir. Ahora ya nadie casi cree en ello, pero hasta ahora en el lenguaje popular, como digo, se sigue hablando de los marcianos, ¿no? O cuando alguien dice, yo he visto tal cosa, he sido testigo de un encuentro con humanoides o un encuentro cercano con supuestas naves, se dice, ah, estás hablando de marcianitos verdes, ¿no? Empiezo, o sea, de ahí nos viene todo esto que ahora ha quedado como parte de la cultura popular, ya es un mito moderno, e incluso un mito en el que no se cree tanto, con esas características de proveniente de Marte y de ser de color verde, ¿no? Quizá porque era el color que nos recuerda más hacia lo extraño, hacia incluso lo desagradable, ¿no? Pero, o hasta lo peligroso. Pero algo que me pongo a pensar es cómo, paralelo a que empieza a interpretarse tanto las luces como las apariciones de seres como si se tratase de extraterrestres, ¿no? O bueno, o no provenientes al menos de esta realidad visible y común humana, van desapareciendo otros mitos casi a la par, casi existe una correspondencia inversa, ¿no? Porque hasta inmediatamente antes de surgir el tema ovni, quizá la sociedad también era mucho más rural que ahora y todo, pero se hablaban de duendes, de hadas, de apariciones marianas, de apariciones de repente, valga la redundancia, aparecidos, fantasmas, que ahora también se habla, pero incluso ahora se especula, ¿no? Hay investigadores y todo que dicen, ¿será que entre lo paranormal y el fenómeno ovni hay un cambio de ropaje, pero se trata de lo mismo? O sea, incluso se hace ese tipo digamos, de ligue, ¿no?, de enlace.
pero digamos que ahora es muy poco común, algún caso habrá, pero que alguien, incluso una persona del ámbito rural, te diga que ha visto un duende. Generalmente, si alguien llega a contar que ha visto un hombrecito gris o algo así de ojos grandes, inmediatamente tienen ahí en la mente. Y así yo lo he comprobado, incluso en lugares que están aparentemente un tanto desconectados de la civilización mayoritaria, por así decirlo, te dicen, oye, he visto algo que parece, no sé, un alien, un extraterrestre, un marciano, y cuando ven algo raro en el cielo, ya no dirán que es una estrella de mal augurio, ahora dirán, he visto un platillo, he visto un ovni, aunque no sepan quizá el significado de las siglas, ¿no? Entonces, como este mito ha sido tan avasallante que ha relegado y sigue relegando cada vez más los mitos anteriores, y quizás se trate de lo mismo al final, ¿no? Con nuevo significado. Sí, eso escribió Jacques Vallée, ¿verdad? En Pasaporte Magonia, ¿no? Que el fenómeno ovni como una nueva cara con la que se presentaba un fenómeno quizás común a lo largo de la historia. Bueno, yo le doy otro matiz al tema. Más bien, como decía al principio sobre la percepción, ¿no? Y la psicología cognitiva, ¿no? Más bien nosotros interpretamos las cosas, lo que vemos ahí fuera, según lo que nos autoriza nuestra cultura, ¿no? Como bien decías, si ahora alguien ve un ser pequeñito por ahí, aunque sea en el bosque, y dice que ha visto un gnomo, pues claro, la gente se va a reír, va a decir, pero ¿qué está diciendo? ¿No? En cambio, si dices que has visto un ser, bueno, inmediatamente decir un ser ya la gente interpreta un extraterrestre, ¿no? Por tanto, vinculado con los ovnis, etcétera, ¿no? Eso ya crea más inquietud y parece más verosímil. Es decir, son las interpretaciones que nos permite nuestra cultura, la cultura del momento, ¿no? Mientras que en el pasado cualquier cosa extraña podía ser interpretada como, aquí mismo en mi provincia, en Cantabria, tenemos una rico legendario, una mitología, si quieres, sobre seres de los bosques, ¿no? Muy variados, desde el Ojáncano, que era un gigante como un cíclope de un solo ojo, la Anjana, una especie de hada, y otra serie de seres bromistas de los bosques, etcétera, ¿no? Eso era lo que la gente de aquella época creía que se podía producir en los misterios del bosque, ¿no? Por supuesto, nadie dice que ha visto un ojáncano o algo así, ¿no? Sin embargo, aquí mismo en Cantabria tuvimos por el año 1977-78 y nosotros lo estudiamos en el grupo que formábamos en aquel momento, el CIOBE de Santander, estudiamos aquellos casos de humanoides gigantes, ¿no? Que quizás en otra época se hubieran interpretado como los jáncano, ¿no? Pero que ahora los interpretamos como, aunque no se viera platillo volante ni nada, como asociados al tema ovni. Simplemente porque esa era la inquietud del momento, de los años 70. Y efectivamente, como tú decías, esto ha venido a sustituir a esos mitos anteriores, y uno de ellos a los que ha sustituido también es el espiritismo. Por ejemplo, fíjate que aquellos mediums que contactaban con espíritus desencarnados del más allá, etcétera, de pronto a partir de los años 30 en adelante empiezan a contactar, bueno, incluso antes, empiezan a contactar con seres que son de otro planeta. Fíjate cómo la ciencia penetra incluso en los misterios, en las paraciencias que decimos ahora, ¿no? Conceptos científicos de la astronomía, ¿no? En vez de contactar con un espíritu de un muerto, hay algunos que empiezan a contactar con seres de Marte, que no viajan, eso sí, es decir, el espiritismo lo que permite es, por ejemplo, el viaje astral, ¿no? Y esos extraterrestres o bien se comunican en un plano astral o bien se aparecen en viajes astrales, ¿no? La novedad es que desaparece ese concepto del espiritismo y esos extraterrestres, a partir de 1950, empiezan a viajar en naves espaciales, que es lo propio de la época, ¿no? Los inicios de nuestra astronáutica. Es como tú decías, desaparecen viejos mitos como el espiritismo, los seres de los bosques, etcétera,
y los absorbe completamente este nuevo mito del siglo XX, que son los ovnis, ¿no? Así es, y justamente llama bastante la atención el hecho de que últimamente no creo que sea tanto en sí que el espiritismo como tal, como práctica haya desaparecido, sino que hay como una especie incluso de fusión, ¿no? Porque bueno, al final esto de querer contactar con supuestos muertos, seres desencarnados, como los llamaron posteriormente y demás, ha sido tan importante en la historia humana que no iba a desaparecer pues en unas pocas décadas. Y yo he visto cómo se produce una especie de fusión, ¿no? O sea, hay personas que utilizan, por ejemplo, la tabla Ouija u otros, y Exacto, dicen eso que a me través refería. de eso les hablan seres de otros mundos. O también cuando van estos grupos contactistas a lugares, aquí en Perú hay varios lugares como Chilca, que yo voy mucho, etcétera, al sur de Lima, y hacen prácticas directamente de contacto a lo medium, ¿no? Como puede ser la psicografía y otros, o tienen prácticas de la nueva era, como un estricto vegetarianismo durante unos días, eligen a alguien para que sea, como le llaman, una antena con el cosmos y todo este tipo de cosas. Y yo me he atrevido a preguntarles cosas que no les agrada mucho a algunos. ¿Qué relación puede tener un ser extraterrestre de carne y hueso como nosotros para actuar en forma de espíritu y meterse en una tabla Ouija, si suponemos que eso es para desencarnados, ¿no? Entonces, alguno habrá que me ha respondido y me ha dicho que ahora, digamos, la otra manera de interpretarlo, ¿no? Más espiritualista del fenómeno ovni, que es que son seres que están en un plano superior de vibración, ¿no? Que es como un cajón desastre que hay ahora, que tú no sabes qué es eso de una superior de vibración, pero te dicen así, y por ende pueden también utilizar eso como un medio y utilizar la psicografía. Entonces, es como que el espiritismo ha sido tan fuerte en la historia humana que se ha mezclado con el nuevo mito, y ahora no sabes dónde termina uno y dónde empieza el otro, incluso con el tema algo que también no quería dejar que pase es lo que has mencionado, por ejemplo, de estos espíritus juguetones de los bosques, ¿no? Que a mí algo que me ha parecido bastante curioso es que estos relatos están en todo el mundo. Eso también da bastante que pensar, Sí. en todas las culturas, inclusive aquí en Perú y todo. Y lo singular de esto es que ahora se reinterpretan, ¿no? Por ejemplo, los antiguos duendes que veías andar dentro de tu casa se han convertido ahora en, con lo que mencionabas quizá al inicio, ¿no? Que despiertas o crees despertar en medio de la noche y ves unos enanitos, pero ahora son los visitantes de dormitorio, ¿no? O los Ah, seres sombra, ahí que algunos dicen que tienen incluso un sombrero, ¿no? Como antes sombrero tenían los duendes, y que también los interpretan como posibles visitantes de otros mundos. Entonces, ahora hay, como dirían, ¿no? Una mezcla, un mix de todo esto y es súper interesante, por supuesto que sí. y se mezclan además distintas tradiciones, porque hemos mencionado el espiritismo, pero por ejemplo, cuando Sixto Paz y, ¿no?, el creador del grupo de la Misión Rama, ese grupo contactista internacional que se difundió mucho en España a partir de 1975, ¿no? Pues habla de él y otros contactados, ¿no? De esos seres que están en distintos niveles de vibración, ¿no? Que nosotros vamos a pasar, si evolucionamos a una siguiente escala, eh, pues a niveles cada vez más evolucionados, más tendentes a lo espiritual, que es una cosa que viene desde el gnosticismo de la antigüedad, ¿no? Pero que prácticamente toma la forma actual con la teosofía de Elena Blavatsky en el siglo XIX, ¿no? Y todos estos conceptos de los contactados, todo esto de los niveles vibratorios, de los seres más evolucionados del cosmos, etcétera, todo se encuentra en la teosofía de Blavatsky, ¿no? Que se ha incorporado de una manera más o menos consciente por los contactados a estas nuevas doctrinas, ¿no? Espaciales. Y así, pues efectivamente, esto es la cultura contactista es una cultura sincrética de conceptos del espiritismo, la teosofía, y que se remonta mucho más atrás, ¿no? En el tiempo, ¿no? Los místicos como Swedenborg, hasta remontarnos, ya te digo, a la gnosis, ¿no? De la antigüedad.
es al mismo tiempo que un mito del siglo XX y XXI, pues una nueva forma de religiosidad también, ¿no? Porque los contactados pues siguen esa misma vía esotérica a lo largo de la historia, que es la introspección para el crecimiento personal y el conocimiento de la deidad, ¿no? Que al final ellos imbrican con lo extraterrestre, con lo religioso, ¿no? Todo unido, ¿no? Y bueno, así tenemos todo este fenómeno cultural tan importante, ¿no? Y sobre todo también el tema de la resignificación de antiguos espacios. Por ejemplo, a mí me agrada mucho, justo ya que hemos hablado de Misión Rama y he mencionado a Chilca, que quizás es mi lugar favorito en el mundo, al sur de Lima. Ahí hay algo muy curioso, porque tenemos el Cerro Yaya, que es un monte en realidad de más de 200 metros de altura que está al lado del mar, donde van distintos grupos a realizar distintas cuestiones que van desde la simple observación del cielo o un campamento de amigos hasta temas ufológicos abiertamente o de tipo espiritual. Curioso es que en la cima hay un recinto arqueológico, o sea, eso ya tuvo un uso ritual hace, no digamos cientos, sino quizá incluso por lo menos un par de miles o 3000 años en el pasado, ¿no? Ahora se utiliza, digamos, con otros fines que también van supuestamente hacia las cuestiones del espíritu, o no tan el espíritu, pero sí extraterrenas. Y cuando ves en la parte de abajo, en las faldas del cerro, hay una capilla católica y una cruz que la sacan en procesión, otra forma de espiritualidad. Y cuando ves más allá, aunque ya está abandonada, hay una edificación que intentó ser un ashram de los Hare Krishna, o sea que con vista a lo anteriormente mencionado, o sea, ahí se reunían otros a intentar conectar con el cosmos o como lo que ellos entendían como entes superiores, desde su muy particular tradición y forma, en este caso medio salida de lo védico, ¿no? Entonces, es increíble cómo en lugares así, o sea, se mezcla todo y a veces hay quienes toman de uno y de lo otro, y enclaves que siguen reutilizándose. Tengo entendido que en el caso de España, por ejemplo, mundialmente conocido Montserrat, ¿no? Que era el típico enclave monástico y de todo esto, temas marianos, y de pronto ahora pues van personas a contactar con muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, es una resignificación de ciertos lugares tradicionales o de culturas indígenas, como en el caso que dices, o tal, incorporándole todos estos significados de nuestra cultura espacial de finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Mencionabas Chilca, que es un sitio que aquí, claro, pues hemos conocido precisamente a través de los reportajes del periodista Juan José Benítez sobre Sisto Paz y Misión Rama, ¿no? En el año 1975, y bueno, que ha tenido su cierta influencia también posterior en otros grupos de contactados, ¿no? Allí en 1988 pues algunos otros contactados asistieron a unas ceremonias que dieron lugar a otra nueva tradición contactista que fue la clave 33. En fin, sí, o sea, la importancia de esos paisajes, ¿no? Como Chilca, que se acaban convirtiendo en lugares de peregrinación, igual que Montserrat, que lo convirtió en un enclave ovni, el contactado y buscador de ovnis Grifol, ¿no? A que yo traté allá desde los principios, a principios de los años 80, cuando yo estaba en Barcelona, ¿no? Ese sitio, bueno, desde siempre algunos le atribuían unas ciertas características porque es un paisaje único, ¿no? De rocas puntiagudas en la montaña, ¿no? Pero Grifol lo ha resignificado, como decía, como un auténtico enclave extraterrestre, ¿no? En fin, el tema ovni acaba abarcándolo todo. Sí, también, por ejemplo, aquí en Perú hubo un contactado, en realidad no era peruano, era de ese tiempo la ex Yugoslavia, ¿no? Vlado Kapetanovic, también conocido como Vitko Novi,
que tuvo un libro 170 horas con extraterrestres y una serie de escritos en los que él decía que desde su incredulidad, como tengo entendido era ingeniero en la zona andina del Perú hace varias décadas, al final llega a convencerse de que unos seres que él veía, ¿no?, con apariencia del típico extraterrestre nórdico eran efectivamente provenientes de un planeta llamado Apu. Ahora, Apu es el nombre que se le da en la cultura andina a, digamos así, los cerros, las montañas tutelares, pero no como una masa de rocas y de tierra, sino, vamos a decirlo así, como el espíritu que vigila, o en el mejor de los casos, en realidad, que protege al poblado o a lo que está alrededor. Y fue muy curioso porque cuando esta historia empieza a difundirse, también con el tema de Misión Rama y con el famosísimo libro del fallecido Josip Ibrahim de Yo visité Ganímedes y todo esto que sale alrededor del mundo, me entero que en los 90 he tratado de comunicarme a ver si acaso alguno todavía sigue hasta ahora y mis esfuerzos han sido fructuosos, que en España surgió un grupo llamado Aztlán, que ellos decían que también contactaban con un planeta llamado Apu, pero dando una narrativa distinta. Y me pareció súper curioso, ¿no?, cómo esto atraviesa el charco, pero resignificado nuevamente si cabe, ¿no? Bastante interesante. Bueno, es que el grupo Aztlán nació con los inicios de Misión Rama en España, en 1975. De hecho, ellos aprendieron de ciertos grupos Rama que se creaban en aquel momento en Bilbao y León, sobre todo, ¿no? Ellos eran un pequeño grupo de Madrid, ¿no? Y lo que hicieron fue un poco independizarse de todo esto, ¿no? Yo estudié al grupo Misión Rama dentro de un trabajo de antropología cultural hace unos 20 años para un trabajo universitario, y me resultó muy, muy interesante toda su evolución, porque el grupo Aztlán que has mencionado ha sido considerado por los periodistas del Ministerio como el grupo más importante del contactismo en España y el más influyente y mejor considerado además por muchos sectores, ¿no? Y todo eso porque partiendo de Misión Rama y de los conceptos más catastrofistas que entonces difundía Sisto Paz, ¿no? Aquello que decía en el libro de Benítez, ¿no?, de que ya queda muy poco tiempo, o sea, eran los mensajes apocalípticos, ¿no? En una visión veía que el futuro de una tierra destruida, los elegidos serían llevados a Ganímedes, de donde volverían, una vez la tierra estuviera regenerada, volverían a rehabitarla, ¿no? Bueno, los del grupo Aztlán al final poco a poco fueron saliéndose, huyendo un poco de estos mensajes catastrofistas para centrarse en el mensaje más de evolución personal que tenía el contactismo y en el aprendizaje a través de la experiencia grupal. Eso es lo que ellos aportaron al medio contactista en España, ¿no? Ellos aprendieron a través de toda una experiencia de grupo el cómo evolucionar colectivamente como grupo y ofreciéndose como una especie de propuesta de lo que serían pequeñas células para la transformación del mundo, ¿no? Bueno, una cosa muy, podríamos decir, pretenciosa, ¿no? Pero que desde su punto de vista les sirvió a ellos para su evolución personal, por lo menos, y para influir a mucha gente, ¿vale? Para los quienes ellos fueron una inspiración, ¿no?, en aquel momento. Me imagino que ahora creo que ellos ya no existen como grupo, ¿no? Trató de ubicarlos, me parece que ya no. Se disolvieron en 2005. A mí me explicaron algún tiempo después porque yo les preguntaba un poco, bueno, qué había pasado, una crisis, y simplemente me contestaron que sentían que habían cumplido la misión que se habían encomendado y que a partir de ese momento ellos seguían una línea, cada uno de ellos seguía una línea personal. Bueno, el matrimonio líder, digamos, siguió una vía y otros siguieron otra. Cada vez más insertados en algo que ha sido una evolución propia de ellos y de otros grupos, ¿no?
que es a integrarse cada vez más, salir un poco de lo que es el contacto extraterrestre e ir más hacia lo que es la religiosidad, el crecimiento personal y un poco la cultura New Age, ¿no? En general. Sí, pues y algo también que no podemos dejar de mencionar es como todo esto que estamos hablando se produce en un periodo de tiempo de cuenta regresiva que se ha dado antes en la humanidad, que es la llegada del milenio, ¿no? Que siempre ha estado, hasta para los más incrédulos, ha causado algo de inquietud, ¿no? Oye, ¿será cierto eso que dicen que el fin de los tiempos es cuando el reloj marque, no sé, el último minuto de este siglo, de este milenio, para ser más concretos? Incluso hasta los científicos, ¿no? Que hablaban de temas con las computadoras y sus relojes internos. O sea, yo lo recuerdo, a pesar que cuando finalizaba el siglo XX yo tenía pues 12 años más o menos, 12, 13 años, pero sí, era un ambiente que se te contagiaba, ¿no? Aparecían cometas, ¿no? Y cosas que eran totalmente normales en otros momentos, pero el que menos estaba entre feliz por celebrar el milenio e inquieto por si algo pasaba. E incluso, nunca mejor dicho, ya que hemos hablado de cometas, trajo cola, porque decían, no, el 2000 no, pero es que en realidad el milenio acaba para el 2001, lo aplazaban un año más y cuando ya no pasaba nada, quisieron seguirlo aplazando para el 2012 y las supuestas profecías mayas. Después de eso ya nadie lo creyó, todos a sus casas tranquilos, la vida continúa, pero esto ya había pasado en el primer milenio después de Cristo, ¿no? Cuando decían que la gente vendía sus cosas, se lanzaba a los campos, pensaba que el fin era inminente y al final, en todo caso, si vendieron sus cosas era el fin de sus economías, pero no el fin del mundo, ¿no? Y cosas así. Y en este contexto milenarista, pues es que surge el tema de los hermanos del espacio que nos van a salvar y lo que nosotros tenemos que hacer para ser los primeros en la lista de los salvos, ¿no? Entonces, y conforme ha ido ya, pues ya nos hemos dado cuenta que el siglo XXI sigue como sigue, que tampoco todo es tan pacífico, pero aquí estamos. Que ya no se escucha tanto esto, ya no se da tanta credibilidad a estos alarmismos, ¿no? Sí. Desde el principio de los ovnis han existido estos mensajes catastrofistas, ¿no? Fíjate que Adamski, que es el primer contactado que sale con el mensaje público este de que los extraterrestres nos avisan de que la vía armamentística, el momento de la bomba H, ¿no? En 1952, de que la amenaza nuclear era un peligro para la estabilidad del universo y que los extraterrestres intervendrían y tal. Bueno, era el mensaje justamente que había dado el año anterior la película Ultimátum a la Tierra, como se llamó aquí en España, que no sé si en otros países se titularía quizás El día que la Tierra se detuvo, que es la traducción real del título, ¿no? Bueno, pues ese mensaje catastrofista inmediatamente aparece en otros contactados de entonces. Fíjate que uno de los libros más importantes de la psicología social, que es When Prophecy Fails, cuando falla la profecía, de Festinger y otros compañeros universitarios en Estados Unidos, tratan, ellos estudian la profecía y cómo falla la profecía precisamente en un grupo de contactados, no en un grupo religioso fundamentalista ni nada de eso. O sea, el libro más importante sobre la profecía en aquel momento y uno de los más influyentes en la historia de la psicología social se escribió, se hizo con un experimento con un grupo de contactados en 1954, de contactados con extraterrestres, ¿no? Y ese libro es un hito, ¿no?, en la psicología. Esa experiencia pues era también la del fin del mundo, ¿no? Los extraterrestres iban a bajar a llevarse a aquel grupo de elegidos a otro planeta, la misma historia que ya conocemos, ¿no? Donde luego regresarían a la Tierra, etc. Ahí lo tenemos. Es decir, lo mismo, el tema ovni ha entrado a saco en creencias
creencias milenaristas y mesiánicas de toda la vida. Y bueno, pues ahí siguen quizás. Misión Rama, por ejemplo, fue disminuyendo, Sisto Paz fue degradando un poco todo ese mensaje, porque es una evolución típica de los grupos de contactados, ¿no? Que ya el mismo Festinger supo ver en su trabajo, que es cuando falla esa profecía del fin del mundo, lo que se tiende generalmente o bien a abandonar la creencia o bien a derivar ese fin catastrofista hacia un nivel simbólico. Es lo que hizo de cierta manera Sisto Paz, ¿no? En su libro de 1985-86, había pasado 10 años desde aquellos mensajes más apocalípticos, ¿no? Ya lo que decía es que el fin del mundo, bueno, la gran transformación no iba a ser un cataclismo cósmico que iba a destruir la Tierra, sino que era un cambio que se iba a producir en el corazón de los creyentes. Eso es muy típico, ¿no? de todas las creencias milenaristas, ¿no? Derivar ese fallo de la profecía hacia el nivel simbólico o espiritual, ¿no? Y todo esto que estuvo muy, bueno, en los años 90, recordarás, entre Heaven's Gate, la Puerta del Cielo, y otros suicidios colectivos, ¿no?, que hubo entonces, fue como un momento de una gran crítica contra los grupos contactistas, que afectó también al Grupo Aztlán aquí en España, ¿no?, toda esa crítica. Y ahora tenemos que, como que todo eso, después del milenio, aunque no tenga nada que ver, ¿no?, con el milenio propiamente dicho, ¿no?, pues ha ido disminuyendo. ¿Hacia qué vamos? No lo sé, pero ya no estamos en aquellos momentos apocalípticos de los inicios del tema ovni, ¿no?, o del boom, digamos, del milenarismo contactista de los años 70. Sí, cuando has mencionado también lo de las profecías que no se cumplen, recuerdo un libro que hasta ahora se puede encontrar, no sé si llegó a España, me parece que era de origen mexicano, que se llamaba Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide, así con ese título. Era un libro enorme, un ladrillo prácticamente, que hasta ahora lo encuentras en librerías de segunda mano. Mi madre tenía uno, yo lo empecé a leer y todo, cuando eran los 90, cuando yo era niño, y realmente te asustaba porque con supuestos cálculos del interior de los pasillos de la cámara del rey, de la reina, de la pirámide de Keops, te planteaban no sé de dónde un panorama desolador, que iba a llegar el año 99 con una humanidad diezmada y venía un no sé qué planeta de otro sistema solar y todo un tema que obviamente cuando pasó el 2000 y seguimos aquí, bueno, ese libro ya en realidad nadie lo quiere comprar porque ¿qué vas a hacer con un libro que te dijo que el mundo ya acabó hace 20 años, 22 años, ¿no? Entonces, la verdad que hasta yo lo vendí porque ya era, me estaba ocupando espacio en la biblioteca para cosas mejores. Sí, Pero por ahí se vende de saldo un libro que se titula El mundo desaparecerá en 1983, que fue muy popular aquel año. Sí, perdona, sigue. sí, o también, bueno, ya pasando al tema, como tú dices, religioso y todo ello, estas agrupaciones que pronosticaban entre el siglo XIX y el XX la venida de Jesús con el consiguiente juicio y el fin del mundo en distintas fechas. No, en esta fecha no es que hemos escuchado mal la revelación, no en esta, y al final ya cuando, ya pues como para decir, bueno, más o menos lo mismo que has mencionado, ¿no? De que se hace un trasvase hacia lo puramente espiritual, de los corazones, que decían, no, que la venida de Cristo ya ocurrió, sino que no te has dado cuenta porque ha sido meramente espiritual. Entonces, las estrategias son diversas, sí, para, para, así es. para poder asimilar el incumplimiento de la profecía. Así es, justamente ya con eso, pues, ¿qué cosa pueden objetar, ¿no? Ante que te digan que es espiritual y por eso es que no lo ves. Pero bueno, muchas gracias, Ignacio, por estos momentos, prácticamente una hora hemos conversado. Gracias por tu tiempo y por esta que espero no sea más que la primera de muchas otras ocasiones. No sé Gracias a ti si... por tenerme en cuenta, tener en cuenta mi perspectiva, que no suele ser la habitual o la que interesa tanto a veces al periodismo y tal. O sea que, bueno, me parece muy interesante que hayas enfocado este programa
de esta manera, con tu especial sensibilidad, ¿no? hacia estos aspectos. Así es, Ignacio, no sé si desearías cerrar con algo en especial esta intervención. Bueno, yo diría que es la esencia del libro este que hemos comentado, de OVNIs y ciencias humanas, ¿no? Que hay otras maneras de ver el tema OVNI que simplemente como una nave, como ahora, bueno, toda esta moda últimamente de los WAPs en Estados Unidos, ¿no? Volvemos otra vez a la obsesión con la máquina, analizar las fotos, no sé qué. Bueno, pues está muy bien. A mí esto me interesa más como fenómeno sociológico actual, ¿verdad? Que como auténtico fenómeno que haya detrás de esos WAPs, ¿no? Me parece lo social más importante, ¿no? Y que hay una manera de entender el tema OVNI que nos dice muchas cosas de nosotros mismos y de nuestra cultura. Es decir, si observamos el tema OVNI, entenderemos mucho de nuestra propia manera de pensar, individualmente y como sociedad, además. Muchas gracias nuevamente, Ignacio. Bueno, entonces con esto hemos llegado al final de tu intervención en Misterios al Anochecer por esta ocasión en concreto. Ha sido, amigos, Ignacio Cabria desde España, conversando sobre un libro que él hizo hace ya algunos años, pero que no por eso pierde actualidad, al contrario, es súper interesante, que es OVNIs y Ciencias Humanas, que se puede encontrar también de libre descarga en la internet. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta ocasión.